in one or two words, what would Hello everybody. Welcome to our program today. And today, I forgot that I need to do Spanish as well. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del día de hoy. And today we're going to talk about something that is really special in our hearts. Yo te puedo traducir. Ok, entonces tú le traduces. Ya que hoy día vamos a hacer algo muy especial para nuestro corazón. And the idea of today is this church was built in the name of a saint. Y la idea es estar aquí en esta iglesia que fue construida y tiene como titular a Dominico Savio. So the question that we have today for all of us, La pregunta que tenemos para todos nosotros: who is Saint Dominic Savio for you? ¿quién es Domingo Savio para ti? Ustedes pueden ir interactuando ahí, So you can interact through the Facebook live, or you can also go to their website. But who is Saint John Bosco? And Saint Dominic Savio. And I would like to start this conversation Me gustaría iniciar esta conversación with that simple question. con una pregunta muy simple. What it means Dominic Savio to me? ¿Qué significa para mí Domingo Savio? Okay, so who would like to start? Yo a Domingo Savio, como sale aquí como está aquí en la estatua, As you can see, Saint lo Dominic entiendo Savio, muy unido a Don Bosco. as he is here in the statue, Para mí Domingo Savio es Don Bosco. is really close to Don Bosco. And for me, Saint Dominic Savio is Saint John Bosco. To me, he's a saint, somebody we can look up to, we can follow his footsteps, we can follow his examples. Para mí simplemente es un santo a quien podemos verlo y podemos seguir sus pasos y podemos ser mejores. He's a young person. He's a youth, Es un joven, not an adult. no es un adulto. He gives us a different example, different way of looking at saints. Y nos da una manera diferente de mirar a los santos. Para mí, No, tú hablas inglés, yo te traduzco a ti. for me, Para mí, Saint Dominic Savio Santo Domingo Savio is an example of a Christian Catholic person. es un ejemplo cristiano católico. And this example is based on how he lives his simple life Y este ejemplo se basa en cómo él vivió su vida simple in a really extraordinary way. de una manera extraordinaria. Okay, so what do you guys think about Saint Dominic Savio? Is there anything that grabs your attention? Something that really... Ya. Yo contesto primero. Okay, so my question was, ¿quién es Santo Domingo Savio? ¿Hay algo que nos ha llamado la Yo atención? siempre contesto primero. So he's going to answer. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que yo cuando era joven nunca me gustó Domingo Savio. I have to admit it, when I was a young person, I never liked Saint Dominic Savio. Porque todas las imágenes que veía de él, Because all the images that I saw, o alguna que otra estatua, or some statues that we have around, Domingo Savio aparece así. Dominic Savio is just like this. Y yo pensaba, es un tonto. And I was thinking that he was a fool. Ya está. Esa es mi primera percepción de Domingo Savio. Después aprendí a verlo de otra manera. That's my first perception of Saint Dominic Savio, and then I learned to see him, Que lo podemos ver. that we can see everything. How about for you guys? What is your perception? ¿Cuál es la percepción de ustedes? I was different from Father Luis. Era muy diferente a la del Padre Luis. In my interview, I mentioned that ever since 5th grade in elementary school, I have been serving mass on every school day. So Cuando me hicieron la entrevista, les compartía con ustedes de que desde que yo era pequeño siempre estaba sirviendo en las misas. So Dominic Savio was very attracted to me, somebody for me to follow, to imitate. Para mí era muy interesante porque era alguien que yo podía seguir, que yo pueda imitar. Good. ¿Alguien más? I didn't know St. Dominic Savio until I became a Salesian.
Yo no sabía quién era Santo Domingo Savio hasta que me convertí en serio? salesiano. ¿Por qué no conociste a los salesianos antes? Bueno, en la prepa, sí. In other words, I was high school, I was already with the Salesians when I first got to know him. And I think my first impression is that you cannot know Dominic Savio without Don Bosco, or Don Bosco without Dominic Savio. That's what Luis said. Mi primera impresión era no puedes conocer a Santo Domingo sin conocer a Don Bosco y a Don Bosco sin conocer a Santo Domingo Savio, porque era algo que iba junto. And one of the reasons is because much of what we know about Domingo Savio Y una de las razones porque mucho de lo que sabemos de Domingo Savio was written by Don Bosco fue escrito por Don Bosco, through his point of view, his eyes. en su punto de vista y en sus ojos. That is really interesting, but what makes Saint Dominic Savio different? Oh, no te entendí. Perdón. Dime, repite, in English. So, what makes Saint Dominic Savio different? What is it that makes him special? ¿Qué es lo que lo hace diferente a él respecto a qué? A los diferentes jóvenes, to other different young people. Decía que Domingo Savio es uno de los tantos jóvenes que llega al oratorio. So Dominic Savio is one of the few young people, many young people that comes to the oratory. Y ustedes ven, los jóvenes no se distinguen unos de otros. And as you can see, the young people, they're similar in a sense, in a way. You don't distinguish one from another. Sin embargo, lo que a él, ¿no? Porque eso es lo que hace la diferencia So what makes the difference to him es que él desde pequeño ya tiene un deseo de vivir estrechamente unido a José y a María. So for him, what makes a difference is because since he was a little kid, he has this desire to live with Jesus, close to Jesus and Mary. De hecho, es uno de los propósitos de su primera comunión que hizo a los 7 años. And that is actually one of the Commitments, promises. commitments and promises that he did when he did his communion, when he did it at 7 years old. Entonces, Don Bosco crea en el oratorio todo un ambiente educativo. So Don Bosco creates in the oratory an educative environment Que no significa de estudio solamente, that is not only studies, sino que un ambiente que hace que los jóvenes él los entusiasma para que miren más alto. but it's an environment that he gets the young people excited so they can see actually more. Y entonces eso Don Bosco lo va transmitiendo y él eso lo entiende. So Don Bosco is transmitting this, and Saint Dominic Savio understood this. Y entonces toma, y ahí está la diferencia, ¿no? Aunque hay otros jóvenes oratorios que también fueron tan santos como Domingo Savio, pero que no están canonizados. So Saint Dominic Savio takes this into consideration and he works with that, even though there are many young people from the oratory who were saved as Saint Dominic Savio, but they are not canonized. Y entonces esa invitación que Don Bosco hace a la santidad, él se la toma en primera persona. So that invitation that he does to the sanctity, he's taken it as a first person. Y por eso va, conversa con Don Bosco, le pregunta qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. And that is why he goes to Don Bosco and talks to Don Bosco and asks Don Bosco what he needs to do and things like that. To become a saint. To become a saint. But what I think is interesting Lo que veo es que es interesante is the fact that the environment of Don Bosco didn't do it just like that. que el ambiente que crea Don Bosco No era lo único que hacía que sea santo. no es lo único que hace que él sea santo. But he actually, Saint Dominic Savio wanted him to do that. O sea, Domingo Savio toma la propuesta, quiere Yeah. hacerlo. What do you guys think about that topic? ¿Qué piensan ustedes de ese Bueno. punto? I agree with you Yo estoy de acuerdo. that Don Bosco created this atmosphere Don Bosco creó esta atmósfera and invited the young people, e invitó a los jóvenes, but there was also, the young people had to decide to take up the invitation pero los jóvenes tenían que tomar esa invitación to make of themselves and their life much more than just play, study, or work. para hacer mucho más que simplemente jugar, estudiar y trabajar. For me, the impressive thing Para mí algo que me impresiona that came from his
life very early que vino de su vida desde muy pequeño, was this idea that why can't Jesus and Mary be my friends? que por qué esta idea de que viene de que por qué Jesús y María no pueden ser mis amigos. So for us, sometimes we think God is being different outside our life, Muchas veces nosotros les vemos a Dios como algo diferente fuera de nuestra vida. and we have to sometimes go to Him or invite Him in. Y muchas veces tenemos que nosotros ir hacia Él o invitarle a que entre. And for Dominic Savio, it seemed natural that Mary, that God, be a part of his normal life. Y para Santo Domingo Savio era natural ver a María y a José y a Jesús ser parte de la vida de ellos. Yeah, that is actually, it is interesting. I mean, the way how, but the thing, do you guys think that this is coming from his home? Where do you think this is developed? ¿Dónde creen ustedes que eso fue desarrollado? Let me go back to the previous question. Okay? He wants to go back to the, él quiere irse para la pregunta anterior. Yeah. Because I had my schooling, with the Salesians, both elementary and high school. Porque yo fui a la escuela con los salesianos cuando estuve en la primaria y secundaria. And I still remember right now, just dawned on me, when I was as a 6th grader, Cuando yo estaba en sexto grado, I made my first general confession, yo hice mi primera confesión general, thinking that I wouldn't be lived any longer, just like Dominic Savio, and then I should be leaving, going back to God, pretty soon. pensando que se iba a morir, que iba a regresar a la casa de Dios muy, muy pronto. And that is why I always look up to Dominic Savio, try to follow his footsteps. Y por eso es lo que yo siempre le diría a Santo Domingo Savio, tratando de seguir sus pasos. That's really interesting, though. I mean, I just think Está interesante lo que dice el padre y yo pienso que that at home, if we really think, how was the environment at home que es muy importante el ambiente que hay en casa for these young people to really make that conscious decisions about the relationship? para esta gente joven que pueden hacer, ¿cómo se llama? Opciones conscientes de relación. What do we know about his family? But that's a good question. ¿Qué sabemos de la familia? Ya. Después volvemos a profundizar más en el tema ya del ambiente de Querida Santiago. ¿Quieres hablar tú o lo digo? No, please. Bueno, lo que yo sé de la familia. What I know about the family, Primero que sus papás eran casados por la iglesia. the first one, that the parents were married by the church. Era la costumbre de la época. That was the custom of the time. Bueno, eran casados por la iglesia. Segundo, el papá era herrero The father was blacksmith, y su madre era modista, arreglaba cosas. and the mother used to So, sew. it was the same person. Sí, ya. Y, ¿qué es lo que pasa? Que fueron 10 hermanos. So they were 10 brothers. And Pero children. varios de 10 ellos, children, 10 brothers and sisters. varios de ellos murieron jovencitos porque esa era la época también, no había los antibióticos, todo eso, se moría mucha gente. So many of them actually died when they were pretty young. Entonces, esa es su familia. Ahora, ¿qué se sabe de la familia de él? What do we know about the family? Es que era una familia muy piadosa, muy cristiana, It was a family that was pious and Christian, pero como era la mayoría de las familias de ese tiempo, but it's the same as many of the families of that que time, no tenían otra distracción que ir a misa. that they didn't have any other distraction to go to mass. And work. And Y they trabajar. trabajan. But what, when you guys say pious, what do you mean by pious? ¿Qué entendemos por piadosa? Piadosa. Piadosa significa que se preocupaban de establecer una relación con Dios a través de las devociones de ese tiempo, que era rezar el ángelo, ir a la misa, confesarse cuando. The pious, in the way how we understand, is that at that time they have the piety exercise. Was to go to Mass on Sunday, was to say your morning and evening prayers, say the Angelus at El ángel, midday, cuando tocaba la campana del pueblo y todos a rezar el ángel, and to pray before meals, el rosario.
Rezaba mucho el rosario también en ese tiempo. Yeah, very superficial, very external. Yes, yeah. But they were also the customs of the people who didn't understand Latin, and the Mass was in Latin, Eran las costumbres de la gente que no entendían latín, las misas eran en latín, and weren't highly educated in a formal way. y que no eran educadas de alguna u otra Muchos no manera. sabían leer, todo lo que sabían era de memoria, rezos que aprendían. Muchos no sabían leer. So, So many of them didn't know how to read. It was memory and things like that. so the devotions were by memory. A lot of their information came through sermons Mucha de la información venía a través de los sermones. because there was there were no books, No había libros, no había- no internet, none of the resources we have to educate ourselves in the faith. y esos recursos venían básicamente de los sacerdotes. I have a question. Los sacerdotes sabían leer. Los sacerdotes. Algunos sabían escribir, que supieran mucho. He says that the priests knew how to read, and some of them even knew how to write. He's just playing with words. What would you say is a pious, or what type of piety the families of today should have to create an environment like that for their children? La pregunta es, ¿qué tipo de actividades o no sé, la palabra piadoso es No, capaz- está bien. se deberían hacer para crear ese ambiente de los jóvenes? O sea, Sería ya después sacar consecuencias. Pero está bien, yo puedo responder algo de esto. Mira, Juan Carlos, yo creo que lo más importante, I believe that the most important, antes de las oraciones, before the prayers, que hay que hacerlas también, that we have to do it too, es crear un muy buen ambiente en la familia. is to create a nice environment in De the family. respeto, de cariño, That the respect of love de and amor a care, Dios. to love God. Ellos tienen que darse cuenta, no porque tú rezas, sino que porque tu actitud es de amor a Dios. They need to realize not because you're praying, but because your attitude is an attitude of Tú love. valoras a Dios, You value God. tienes un rincón religioso en tu casa, You have some type of a corner, religious corner in your lo home. llamamos altar, lo que sea, ahí Ajá. rezas tú, You pray there. hablas de Dios, comentas lo que te va a pasar, You- ese tipo de cosas. You talk about that. You comment about God. Those type of things. Y después entonces tú, a partir de eso, puedes ir haciendo oraciones. And from that, based on that, you can start doing Por prayer. ejemplo, este tiempo los hemos invitado a rezar, a retomar la práctica de rezar el rosario en familia. So this time, we have been asking you to go and start praying again the rosary. Pero es inútil si no hay un buen ambiente en la familia. But it is useless if you don't have a nice environment in the family. Ok, por ahí. Yeah, that's actually really What do interesting. you think? Well, ¿Qué piensa, padre? when I look at myself, my own family, I really have to give credit to my mom. Cuando yo veo a mí mismo y veo a mi familia, tengo que dar crédito a mi mamá. As far as I can remember, Y lo que yo me acuerdo, throughout all my life when I was at home, toda mi vida en donde yo estuve en la casa, no matter what, at night we said the rosary together. sin No importar matter qué, what. en la noche rezábamos juntos el rosario. Of course, when we were younger, we felt boring. It was such a boring thing, but hey, Claro, we just had to do it. Claro, cuando éramos pequeños era aburrido, pero nosotros solo simplemente lo hacíamos. But then it has become a habit. Y ahí tiene que convertirse en un hábito. And then when I grew older, Y cuando crecí, I started understanding more the importance and the meaning of praying. empecé a entender más lo que la importancia y el significado de la rezar. So that really helps my vocation. I have to give credit to my mom. Eso realmente me ayudó en mi vocación y tengo que darle crédito a mi mamá. That's really interesting. What do you have to I say? think, like Father Luis said, Yo pienso que como el Padre Luis dijo, if prayer is something that looks like it's added on, si la oración es algo que es como si fuera aumentado Lo añadido. o añadido, yeah, in not a part of the family, part of natural, que no es una parte natural de la familia, they don't feel like something being imposed. es como que algo que estamos imponiendo. Un deber, Es like a duty you have to do. es un deber que tenemos que hacer. And I think families, parents especially, have the opportunity, especially with children,
to make it natural. Y yo creo que los padres tienen la oportunidad de hacerlo natural con los niños. And if we think of what are the normal things in life, Y si vemos cuáles son las cosas normales en la vida, you know, when we celebrate a birthday, cuando celebramos un cumpleaños, when things happen in the family, cuando las cosas pasan en la familia, when we invite prayer or our conversation to God to reflect what we're normally doing, cuando traemos a Dios a reflexionar sobre lo que normalmente hacemos, then it becomes natural entonces ahí se convierte en algo natural. and not like, oh, now we have to pray this prayer or that prayer or this prayer, and looks like it's something imposed. Y no como que vamos a tener que rezar esto o este otro, no es algo que imponemos a la gente. I have to say from my own family, I think I remember it distinctly and it made a big impression on me. Yo tengo que decir que por mi propia familia, algo que hicieron que me impresionó mucho Was the simple act of praying before we went to sleep. fuera el hecho de que rezamos antes de ir a dormir. And my mom and my dad, often my mom, leading us, and we would mention everyone we wanted to pray for by name. Y mi mamá y mi papá normalmente eran los que nos lideraban y nosotros, especial mi mamá, nos pedíamos que mencionemos el nombre de las personas que queríamos rezar. And we would name everyone in the family. Y nosotros mencionábamos cada uno de la familia. And I remember, because I'm older than some of the others, Y me acuerdo porque yo era un poco más viejito que otros. then we would, when someone new was born, Y cuando alguien nuevo venía, it was a great joy to add their name to the list. era algo emocionante aumentar su nombre a la lista. So to pray for someone was something natural, or to include the activities, the worries, the joys of the day into a simple prayer. Entonces, rezar era algo natural. Y incluir estas actividades y lo que hacíamos como parte de la oración era bonito. That's impressive. I mean, es impresionante. A mí se me ocurre que en los tiempos modernos es más difícil todo esto. I believe that now in the modern times a little bit more Pero difficult. sería interesante recuperar algunas cosas. But it would be nice to recover some of those things. Pero si son niños pequeños con un espíritu más de juego, But if they are children with a spirit a little bit more of si joy, son adolescentes con más humor, with the young people to make it a little bit more fun. sí, porque uno puede estar rezando el rosario en familia See, because we can be praying the rosary in y a the lo mejor family. el adolescente está con una cara así de larga, And when the young person was really upset about it, no porque no quiera, sino porque está distraído pensando en otras cosas. not because he doesn't want to, but because he's distracted thinking about other things. Entonces puede ser un momento de repente interrumpir algo, decir algo, no sé, también algo simpático y después seguir rezando, no pasa To nada. do something to break the tension, to do something like that. Eso en familia se puede hacer, en la iglesia desgraciadamente no podemos porque se nos desordenaría mucho. Yeah, in the family we can do that, but in the church it's a little bit difficult to do that because then everybody will get distracted. But I think the invitation for families Pero yo pienso que las invitaciones para las familias, is be creative. ser creativos. There's not one way to say the rosary. No hay una sola manera de hacer el rosario. It doesn't have to be a rosary of 50 minutes. Y no tiene que ser un rosario de 15 minutos. It can be a short rosary in which we take a moment to say a Hail Mary, reflect on a part of Jesus' life, and move on to the next thing. Puede ser una Ave María, reflexionar sobre la vida de Jesús y simplemente. And if we invite the children, the others in the family to share their ideas, Y si les invitamos a las otras niños de las familias a que digan sus ideas to share their prayers, o que digan sus oraciones, inclusive más bonito. it's interesting for them because they feel that they're part of creating the prayer. Es interesante para ellos porque ellos se sienten que son parte de crear esta oración. Hay algo más, hay algo más. There is something else. Celebran todos los días el rosario, el día sábado, tener algo rico para comer después del rosario, Saturday, preparar algo simpático, celebrar que ya pasó la primera semana, no sé, porque todo eso ayuda a que se crea buen ambiente. so Saturday you can pray the rosary every day, but Saturday you have something special, you have a big meal or something like that just to celebrate. Para eso los remito al curso de cocina que está organizando el padre. For that, we are going to forward to the cooking class that Father is about to start soon. But I think it's important Pero this es idea importante esta idea that we connect
joy, que nosotros conectamos la alegría, fun, lo divertido, the fattening, lo que nos hace gorditos, with the holy. con lo que es santo. Bueno, eso es la habilidad que tiene Don Bosco, eso es lo que hace él Sí. para volver a Don Bosco. That is the ability that Don Bosco does, and this is what he Porque did. Don Bosco invita a los jóvenes a ser santos, Because Don Bosco invited the young people to be saved. pero en ese ambiente que él crea ahí en el oratorio. But in that environment that he creates in the oratory. Bueno, cuando Domingo Savio le dice que quiere ser santo, When Saint Dominic Savio tells him that he wants to be saint, la idea que tenía Domingo Savio de santidad the idea that Saint Dominic Savio had of sanctity es como la que tienen muchos de nuestros abuelitos y abuelitas. is like the idea that has many of our grandparents and Lo que dijimos grandmothers. antes, ¿ya? Eso de la cabeza torcida. Algunos She said that there is this technique of the head tilted, Yeah. so that you will become saint if your head is No, pero lo más tilted. grave, que ahora ya, eso era porque en esa época se entendía así. En la- Antes se entendía imitar a los santos In that time, before we used to understand that imitating the saints, en el estilo de vida que ellos in llevaban. the style of life that they would say. Y así lo había entendido Domingo Savio. And that is how Saint Dominic Savio understood Entonces, it. él, si los santos rezaban mucho, él rezaba mucho. So if the saints will pray a lot, he will pray a lot. Si los santos hacían penitencia, If the saints will do penance, y Don Bosco lo sorprendió de eso, and the Bosco actually caught him entonces several times él with penance. ponía en su cama, dormía con algunas piedras, cosas que le crearan He incomodidad, will sleep with the rocks Rocks and and things like gravel that. in the bed. Yeah. porque así era como se entendía imitar a los santos antes. Because that is how we understood before how to imitate the saints. En cambio ahora lo entendemos, Now we understand que cada uno tiene su propio camino that each one of us, we have our own journey, y tiene que descubrirlo. and you have to discover that. Y por eso que es importante que se lea la carta del Papa sobre la santidad. And that is why it's important to read the letter of the Pope and the sanctity. Pero volvamos al ambiente que crea Don Bosco de So, santidad. let's go back to the environment of Don Bosco created of sanctity. Don Bosco le dice a Domingo Savio y a sus jóvenes Don Bosco tells Saint Dominic Savio and his young people que para ser santo that to be saint, hay que hacer lo que tú decías al principio, hacer bien lo que ya se hace. we have to do good what we already are doing. Si vamos a rezar, So if we're going to pray, y en el oratorio se rezaba mucho porque era la costumbre de la época, and in the oratory we'll pray a lot because that was the custom, recemos bien, we're going to pray well. realmente que sea un acto de amor a Dios. And that is a really act of love. Segundo, ellos tenían que estudiar para superarse. So they will have to go to school to improve. Ya, entonces tomamos en serio el estudio. So we are going to do the study seriously. Todo lo que tenemos que hacer, hagámoslo bien. Everything that we have to do it Y well. Domingo Savio el primero en eso. And Saint Dominic Savio is the first Y one. tercero, que Don Bosco nunca olvida, And the third one that Bosco did never es la forget alegría. is the joy. La alegría de compartir, The joy of sharing, de estar con los compañeros, to be with your friends, de celebrar la fiesta, to celebrate the feast, de comer burritos. to No, eso no, eso no. To eat burritos. No. But to celebrate. to celebrate, Celebrate. para celebrar. See? But I think, the cultural differences between the East and the West play an important part in understanding this whole situation. Dice, eso es muy interesante, this is really interesting. Las culturas entre el este y el oeste también tienen mucho que ver para entender esta situación. For example, in the East, Por ejemplo, en el este, we never argued nosotros nunca with, peleamos, nunca discutimos. the elders, so to speak. Nosotros nunca discutimos con las personas We only- mayores. We always bow to them, respect. Nosotros siempre ¿cómo se dice esto? Respetamos. Hacemos una referencia y respetamos. So, in the Western culture is different. They, crown the word or the action as conversation, which is a good thing. En el oeste es diferente porque ahí tiene la palabra esta que dice la conversación, que es muy buena cosa, dice el padre. Just for example, in the East, we always respectfully address a person, Mr. or Mrs. so and so. Entonces en el este nosotros cada vez que hablamos con una persona decimos señor o señora, el nombre. But in the Western culture, they simply call the person by their first name. Pero en el oeste simplemente llamamos a las personas por el nombre, el primer nombre.
So when I first got here, it was a total cultural shock to Yo me. cuando vine acá, para mí fue un shock cultural. So, that also plays an important part in our understanding of sainthood or, the family. How? Esto causa un entendimiento muy diferente de lo que es la santidad o de lo que es las estructuras de la familia. Y el padre le pregunta cómo, how, what is What's the difference? what is the difference? In the way that sanctity is seen in families. Okay, because, like for example, you just said, be creative, fine. Por ejemplo, dice para la cultura, ahora, acabamos de decir ahorita que hay que ser creativo y está bien. But in the East, the way we understand it Pero is en el este nosotros entendemos practice makes perfect. que la So it práctica, becomes natural. que la práctica te hace experto, entonces tienes que ser natural. It doesn't have to be doing the same thing in many different ways. Y no tiene que, podemos hacer la misma cosa pero de diferentes maneras. I'm not against the Western way of doing things, which is great. It has benefited me a lot. No estoy en contra de las formas de hacer del oeste, que a mí me ha beneficiado muchísimo. Then a family needs to follow the customs of their culture. Eso quiere decir que la familia tiene que seguir las costumbres de su cultura. And using those customs, Y utilizando esas culturas, create an atmosphere crear esta atmósfera that young people could grow. que los jóvenes pueden crecer. I just find it really interesting what we're talking about. Bueno, yo creo que hay un elemento que me parece importante, es que junto con la devoción, I just think that there is a thing that is really important, that together with the devotion, es muy importante it is really important para los papás que tienen niños muy pequeños, for the children, for the parents who have the children, crear un sentido espiritual, create a spiritual Sense sense. spiritual. Yeah, sense un of sentido espiritual natural. something natural. Los niños son espiritualmente abiertos. The children are spiritually open. Un ejemplo, ellos se asombran por cualquier cosa. They get amazed by anything. Bueno, entonces el asombro es típico de los niños. To be amazed is really common of Si them. yo cultivo el asombro en un niño So if I cultivated the Y cuando amazement él of the children, y cuando él se impresiona por una hoja que está cayendo de un árbol, and when he gets amazed by the leaf that is coming out of the tree, compartir con él, dialogar, tratar de que ese asombro, que es una emoción, salga para afuera. to share with him or with her, to Que try la pueda that emotion to compartir. come out, that he can or she Share. can share. Esos son elementos de espiritualidad. Those are the moments of the spiritual. Por ejemplo, el silencio. The silence. A mí, cuando pequeño me desafiaron al silencio. When I was a little boy, they challenged me to be silent. Aguanté, pero al final perdí. At the end, I lost. Pero el silencio, la buena música, But the silence, the good music, ay, no sé, un paseo por la naturaleza, a trip for To the the nature, nature. contemplando, mirando, oliendo, to tocando. contemplate, to listen, to Todo eso es como la base espiritual natural That is something like the spiritual base, de las natural devociones que vienen después. of what is coming later. Entonces es interesante porque eso se puede hacer perfectamente. It is interesting because that can be done perfectly. Enseñar a los niños, por ejemplo, a comerse un helado, To teach the young person to eat an ice cream, contemplando lo que comes, to contemplate what you're eating, to be present in what you're eating, sintiendo lo frío. No sé, hay tantas maneras. feeling Todos the son- cold. I mean, those type of things are. Bueno, podríamos hacer un curso sobre I'm eso. feeling hungry now. But one of the things that grabs my attention, una de las cosas que me da mi atención, Ah, perdón, yo soy. is the fact that there is not only one way to become a saint, Es el hecho de que no hay solo una manera de ser santo. but many. East, west. I mean, God is so amazing with us Este o este Dios es tan extraordinario con nosotros. that it's up to us and our culture on how we can become a better human being. So, for instance, a saint. Ya, entonces es un tema dentro de la misma cultura nosotros podemos descubrir cómo ser santo. That is really, That's okay. that is really. So let's go back to the oratory. Okay, so Don Bosco
Is it time? Estamos regresando al oratorio. Estoy invitado a comer en un restaurante y él ahora. He's worried because he has to go to eat in a restaurant, which he can't because he's closed. But let's go back to the oratory. What are the components in the oratory that we were saying before? What was the difficulty that Saint Dominic Savio had with the oratory? So what did Don Bosco need to help him to see it? ¿Cuáles son las... ¿Qué dificultades tuvo Domingo Savio para adaptarse al oratorio? Ajá, ¿y cómo Don Bosco le ayudó? ¿Y cómo le ayudó Don Bosco? Bueno, la dificultad de adaptación vino porque esa visión que él tenía de la santidad The difficulty of to be adapted to the place Chocaba. came because with the idea he had of sanctity, it will actually clash with that. chocaba con lo... De hecho, él tiene una crisis espiritual So in the fact, he has a crisis, spiritual crisis. cuando Don Bosco When Don Bosco, da un sermón a todos los chicos sobre la santidad. when Don Bosco talks about the sanctity to all the Porque lo que Don Bosco dice no tiene nada que ver con lo que él estaba haciendo. because what Don Bosco was saying has nothing to do with what he was. Pero esto fue al inicio, al principio, cuando él llega, recién llega. But that was at the beginning when he just arrived to it. Y ya cuando conversa con Don Bosco, ve el ambiente que hay, lo feliz que eran los compañeros, inmediatamente le entró en And when he talks to Don Bosco, see the reality, he just entered into that. Yeah. Which brings me to the next question. Lo que me lleva a la segunda pregunta. Pero además, entra en el ambiente y además es creativo, porque él propone cosas, porque Don Bosco deja que los jóvenes vayan haciendo sus So propuestas. he enters in the environment, but he is not just the enter, but he actually is creative. He starts proposing things to Claro, y él entiende, por ejemplo, que hay que servir, So he understands that he needs to serve, y él se esfuerza en eso. and he actually fight to do that. And he put the effort into that. Él crea un grupo apostólico. So he creates his group that is apostolic. Apostólico, la compañía. Yeah. Sí. Bueno, But if you look at the life history of Dominic Savio, Si ven a la vida histórica de Santo Domingo Savio, so eventually in the oratory, eventualmente en el oratorio, he became a person of joy among his él companions. se convierte en una persona feliz alrededor de sus compañeros. And from the Western point of view, Y desde- it just dawned on me Y desde el punto de vista del oeste, solo me cayó el 5, the word joy. la palabra felicidad, alegría. It really says a lot Realmente about dice Dominic mucho Savio, sobre Domingo Savio, as well as the pedagogy of Don Bosco. así como la pedagogía de Don Bosco. As we always say, I always tell the kids the same thing. Yo siempre les digo a los niños la misma cosa. Joy spells J-O-Y. La alegría se escribe en inglés J-O-Y. If it makes up the order, it's no longer the word joy. Si ustedes cambian el orden, no se dice ya alegría o joy en inglés. J-O-Y. Jesus first, and then others, and then yourself. Y hace un juego de palabras porque dice J-O-Y, que es joy, como se escribe, dice que el primero es Jesús, otros y después you, yourself. And that is what, exactly what St. John Bosco had been inviting. Y eso es lo que San Juan Bosco nos está invitando. It makes, much sense to me. Realmente tiene sentido. So, Don Bosco, if we go to the families, okay, how? Si vamos a las familias, how can we be Don Bosco for our own children? In the company. ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos ser Don Bosco para ser nuestros propios hijos okay. en la familia? Sí. ¿Qué hemos hablado de esto? We've already said that. We already said that. It said when we create an atmosphere Cuando creamos una atmósfera where God is present en naturally, donde Dios está presente naturalmente, and our relationship with God pero nuestra relación con Dios is natural es natural, and comes out of the activities, y the viene reality, de las actividades y la realidad and the experience y de la experiencia that we have as a family, que tenemos como familia, we're doing what Don Bosco did. estamos viendo lo que Don Bosco hizo. Y para él es muy importante el modelo de Jesús buen pastor.
And for him it's really important that Jesus, the good shepherd. Sí, de hecho es el modelo que nos dejó a nosotros los salesianos. Actually, that is the model that he left us to the Salesians. Y como vimos el domingo pasado, As we saw in last Sunday, todos nosotros somos pastores. all of us are pastors. Los catequistas, los padres de familia, Catechists, parents, los jóvenes animadores, todo es el sentido del buen pastor. is the sense of the good shepherd. Ya, que carga, que lleva, The one who carries, sí, que ayuda. who helps. And goes before. Because if we're not the model, Y tenemos que ir a ser los primeros, porque si no somos el modelo. Ahí es donde or falla. if we're two models, or we're model one thing in the house, and one thing with Y others, si tenemos dos modelos, uno en la casa y otro con otros, children are very capable and los niños están muy listos para ver la diferencia. the children are capable to see. En español hay un dicho que dice, candil en la calle y oscuridad en la casa. In Spanish, there is a saying that is something like Light. you are a light outside and darkness in the car. You wanted to say something. Along the same line, En las mismas líneas, as we look at Dominic Savio and St. John Bosco, y cuando ustedes miran a Santo Domingo Savio, San Juan we, Bosco, we can see that any relationship is a two-way street. vamos a ver que cualquier relación tiene dos vías. So, for example, St. John Bosco see Dominic Savio, the making of an apostle. San Juan Bosco le veía a Santo Domingo Savio como que le quería construir como un apóstol. However, from Dominic Savio's point of view, Pero más aún desde el punto de vista de Dominic Savio, he saw in St. John Bosco él miró en San Juan Bosco a man of God un hombre de Dios, and a man of prayer. un hombre de oración. So back to your question, Entonces, regresando a tu pregunta, how can we create the atmosphere or whatever? ¿cómo podemos crear la atmósfera? I guess, we ourselves, at least I myself, Yo in order, pienso que in order to attract young people, para atraer a los jóvenes, I myself has to be a person of God, a person of prayer. yo tengo que ser una persona de Dios y una persona de oración. But I think Don Bosco was also Pero también a Don person Bosco in the playground. decía también en los juegos. So, Sí, pues. because he wasn't just in church, he was in the playground. No estaba solo en la iglesia, también estaba en el He juego, was in the dining room. estaba en la comida, He was with them during recess. estaba en el receso, He was with them in classes. estaba en las clases So they saw all parts of Don Bosco. y vieron todas las partes de Y siempre sonriendo. and he was always smiling. Sí, y siempre personalizando porque a uno le decía una cosa, a otro. Él los conocía muy bien. And always getting, he knew the young people so well that he will come and tell us different things to you. En la primera etapa del oratorio, después Don Bosco ya That is the first step of the oratory, because after that Don Bosco empieza a juntar, sale mucho, Yeah, y ahí yeah, empieza the el contacto con trouble, los jóvenes. But for parents, pero por padres, that implies that parents who know the differences in their children, a los padres que saben las diferencias entre sus hijos, then to respond to each of them in a way different, para responder en cada uno de ellos de una manera diferente, because their needs and their responses are different. porque sus necesidades y sus respuestas son diferentes. ¿Puedo decir algo? Can I say something? No te va a gustar lo que voy a decir. You are not going to like what Que I'm habíamos going to pensado media hora y llevamos 45, casi 50 minutos. say. We were thinking about half an hour and we are going about Y estas sillas son muy duras. These chairs are really hard to sit. Yeah, we can continue another time. Vamos a continuar otro día. I just wanted to finish saying something. Quiero terminar diciendo algo. Many times the parents Muchas veces los padres are disconnected from the young people. se desconectan de los jóvenes. They are too worried about making money. Están muy preocupados de ganar dinero. They are too worried about their education. Están muy preocupados de que vayan al colegio. They are too worried about these things Están muy ocupados de otras cosas. that they forget important things for the young people. Pero ellos olvidan lo que es más importante para los hijos. The question is, when was the last time you sat with your child to play a game? Pregúntate cuál fue la última vez en que jugaste con tu hijo. With a young person, 12, 13, 14, 15 years old. When was the last time you sit and play with them?
Tú estás moralizando, ¿eh? Ya estamos No, moralizando la no, conciencia. no, because I think it's important because if we're talking about being saints, Creo que es importante lo que estoy diciendo porque si hablamos de esta santidad, we need to be able to help them out. And in the reality that I see working with young people here, tenemos que hacerlo viendo la realidad de los jóvenes que hay aquí. so many times that is what I see the young people lacking. Eso es lo que muchas veces veo yo en esta realidad, que los jóvenes les falta. So if Cariño we- de familia, dices tú. no solo cariño, pero acompañamiento. Ah, I mean, acompañamiento. so if we want to help saints, Si queremos tener santos, we have to be the saint makers. nosotros tenemos que ser santos. Okay. Final thoughts. Final thoughts. Final thoughts to finish. Es muy importante la santidad en el mundo actual. It's really important the sanctity in the actual world. El Papa está preocupado de eso. The Pope is really worried about that. Él escribió una exhortación, He wrote a book about it. No, Yes. it's a letter. A letter. Como un una libro. exhortación apostólica. Exhortation. Apostolic letter, encyclical. Yeah. Ya, y que es sobre la santidad en el mundo actual. That is about the sanctity in the The world modern today. world. ¿Y qué título tiene? And what is the title that it has? Alégrense y regocíjense. Is a joyful and No, rejoice, again I say rejoice. Gaudete et exultate. En latín. Si quieren eso, if you want that, send me an email and we can send you the PDF. I mean, I have those. No, si yo ya esta mañana ofrecí un curso sobre eso. He's going to do Por eso que le that. estoy haciendo propaganda. El domingo en la misa le voy a dar más detalle. Okay, Father Luis is going to give more information about this because he wants to give a class on this very letter. Ya. Perfect. Final thoughts, anything? What do you like? I'm grateful for those who are following us online, Estoy muy agradecido de las personas que nos siguen en línea. and we'll have to do something like this again because we have to ask your permit, your part, because we didn't accept any questions from you. Y vamos a pedirles disculpas porque no hemos recibido ninguna pregunta de ustedes. Pero podemos recibir comentarios, si los comentarios son buenos, podemos hacerle propaganda Sí. a la entrevista. Si no, So, Hasta ahí so no. if you'd like to offer a comment or a question or do anything that we could take and would help us to better our do something in the future, please let us know. algún insulto también. An insult as well if that's what you feel. Perfect. Final thoughts. Well, as we Salesians always emphasize, our Salesian presence. Lo que para nosotros es importante y enfatizamos es nuestra presencia. Our presence is not acting as a police, Nuestra presencia no es ser un policía, but really be with the young people, pero realmente estar con nosotros, mingle with them, estar con ellos, communicate with them, comunicarnos, understand them. entenderlos. So by the same token, Pero de la misma in forma, a family setting, en una familia we need family presence, necesitamos la presencia familiar. not just physically be there, No solamente estar but físicamente, really, interact with one another, pero realmente interactuar con nosotros. and try to, put things out on the table. Poner las cosas ahí en la mesa, Because in the process, we find the truth. porque en el proceso encontramos la verdad. And in the process, we get healed. Y en el proceso también nos curamos. To me, Para mí, it has been a beautiful half an hour meeting. ha sido un hermoso meeting de media hora. Yeah. It has been really spontaneous and really informative. Ha sido espontáneo e informativo. So thank you so much for being part of it. Thank you for leading. Gracias por ser parte de esto y gracias por el liderazgo. And thank you guys for watching us. We are going to put this video, probably we're going to download it and put it in our website because I think it's a good resource. ¿Lo vas a editar, lo vas a censurar o lo vas a poner también? I'm going to take all the parts of Father Luis. No. I'm just playing. Thank you very much for joining us. Muchas gracias. Dios los bendiga. Take care. Have a Good wonderful night. evening.